China está construyendo la presa más ambiciosa y peligrosa del planeta. Costará alrededor de 167.000 millones de dólares, se levantará en una zona sísmica extrema y podría darle a Pekín control sobre el agua de millones de personas en Asia. La pregunta no es solo si pueden construirla, sino qué podría pasar si algo sale mal. Imagina una estructura tan masiva que hace que la presa de las Tres Gargantas parezca un simple muro de contención. Estamos hablando del río Yarlung-Tsangpo, una bestia salvaje de agua que nace en los glaciares más altos del Tíbet y atraviesa el Himalaya cortando la roca como si fuera papel. En un punto exacto conocido como el Gran Recodo, el río cae en picado, formando un cañón que duplica en profundidad al mismísimo Gran Cañón del Colorado. Es el lugar con el mayor potencial hidroeléctrico no explotado de la Tierra, y China ha decidido que va a domarlo a cualquier precio. El plan del gobierno de Pekín, acelerado a partir del año 2025, es levantar una barrera de hormigón titánica, capaz de generar hasta 60 gigavatios de energía, es decir, 3 veces más poder que la presa más grande que existe hoy en día. Pero meter decenas de miles de trabajadores, maquinaria colosal y millones de toneladas de cemento armado en uno de los lugares más remotos, escarpados e inaccesibles del mundo tiene un coste absurdo. Las estimaciones apuntan a unos obscenos 167.000 millones de dólares. Una cifra que podría quebrar la economía de países enteros, invertida en un solo punto del mapa. Pero el dinero es el menor de los problemas cuando juegas a ser Dios con la geología. El Himalaya no es una montaña muerta, es una cicatriz viva y violenta en la corteza terrestre. Las placas tectónicas de la India y Eurasia están en constante colisión justo debajo de donde China pretende anclar esta mole de hormigón. Es una de las zonas sísmicas más activas y peligrosas del planeta. Construir la presa más grande de la historia humana exactamente sobre una falla tectónica activa no es un riesgo calculado, es una ruleta rusa geológica. Un terremoto de magnitud 8 o superior en esta región es solo cuestión de tiempo. Si la Tierra se desgarra con la fuerza suficiente y la presa cede, no estaríamos hablando de una simple inundación. Estaríamos hablando del colapso estructural más catastrófico de la historia de la ingeniería. Miles de millones de toneladas de agua dulce, acumuladas a miles de metros de altura, serían liberadas de golpe en un tsunami vertical del lodo, roca y hormigón destrozado. Una pared de agua aniquilaría todo a su paso montaña abajo, borrando del mapa valles enteros antes de que nadie pudiera dar una señal de alarma. Sería una bomba de agua del tamaño de una montaña estallando sobre la cabeza de Asia. Y aquí es donde la ingeniería civil se transforma en un arma de destrucción masiva. Porque el río Yarlung-Tsangpo no muere en China. Cuando cruza la frontera se convierte en el Brahmaputra, el río sagrado y la arteria vital de la India y de Bangladesh. Más de 130 millones de personas dependen directa y exclusivamente de este caudal para beber, para regar sus cultivos y para sobrevivir. Al poner un muro de 167.000 millones de dólares justo antes de la frontera, China acaba de construir la llave de paso más grande del mundo. Si Pekín decide cerrar las compuertas para llenar su embalse o para desviar el agua hacia sus propias ciudades, secaría literalmente a la India. Millones de hectáreas de cultivos morirían en cuestión de semanas, provocando una crisis humanitaria y una hambruna sin precedentes. Por el contrario, si hay tensiones militares en la frontera, China no necesita enviar tanques, le basta con abrir las compuertas al máximo durante la época de monzones para ahogar a sus vecinos bajo inundaciones artificiales. Por primera vez en la historia humana, una sola infraestructura le otorga a un gobierno el poder absoluto para asfixiar o ahogar a 2 naciones extranjeras. No es de extrañar que el gobierno indio esté en alerta máxima, acelerando sus propios megaproyectos en el río para intentar contrarrestar esta amenaza inminente. Lo que está pasando en el Tíbet no es un milagro de la ingeniería moderna, es la primera pieza en el tablero de la guerra por el agua. Una escalada de tensión donde el control de los recursos naturales se convierte en el arma más letal del siglo XXI. Si esta barrera falla por un terremoto, matará a cientos de miles de personas.
Si funciona perfectamente, le dará a un solo país el monopolio sobre la vida y la muerte en el sur de Asia. Es la jugada geopolítica más agresiva de nuestra era. Si quieres entender cómo los gobiernos están utilizando billones de dólares en hormigón para dominar el planeta y descubrir otros megaproyectos que están al borde del colapso, suscríbete al canal ahora mismo y haz clic en el vídeo que tienes en pantalla para ver cómo otra infraestructura de miles de millones de dólares se está desmoronando bajo el agua mientras hablamos. Para entender la magnitud de esta locura, hay que mirar directamente al abismo donde China planea enterrar esos 167.000 millones de dólares. El gran recodo del río Yarlung Tsampo no es un valle normal, es el cañón más profundo y traicionero de toda la Tierra. Supera los 5.000 metros de profundidad, aplastando por completo los registros del Gran Cañón del Colorado. En este punto exacto, el río hace un giro violento en forma de herradura y cae en picado más de 2.000 metros. Esa caída brutal genera una fuerza cinética tan monstruosa que el agua literalmente pulveriza la roca a su paso. Capturar esa energía significa construir una estructura capaz de soportar presiones que ninguna otra presa en la historia ha tenido que resistir. Pero los ingenieros chinos se enfrentan a un infierno logístico. No puedes simplemente llevar camiones de cemento al techo del mundo. Antes de verter un solo metro cúbico de hormigón, Pekín tiene que construir una red de infraestructuras que parece sacada de una película de ciencia ficción. Tienen que perforar decenas de kilómetros de túneles a través de roca viva. Tienen que construir autopistas suspendidas sobre precipicios mortales y deben tender líneas eléctricas de ultra alto voltaje cruzando el hielo perpetuo. Solo preparar el terreno es un megaproyecto que ya ha comenzado a devorar la montaña. Todo esto en un entorno donde los deslizamientos de tierra son diarios y la falta de oxígeno castiga brutalmente a los trabajadores. Pero la verdadera catástrofe no necesita un terremoto para borrar a millones de personas del mapa. El desastre ya viene incluido en los planos. Una megaestructura de este calibre no solo bloquea el agua, también actúa como un muro impenetrable contra la Tierra. Cada año, este río arrastra decenas de millones de toneladas de limo rico en nutrientes desde lo alto del Himalaya. Este sedimento es el oro negro que fertiliza las inmensas llanuras agrícolas de la India y Bangladesh. Es la base exacta de la cadena alimentaria que mantiene con vida a cientos de millones de personas. Si China levanta este coloso, ese sedimento vital quedará atrapado para siempre en el fondo del embalse tibetano. El resultado aguas abajo será apocalíptico y totalmente silencioso. Las tierras de cultivo más productivas del sur de Asia perderán sus nutrientes de golpe. Los deltas se hundirán al no recibir nueva tierra, y la sal del océano devorará las zonas costeras, pudriendo cosechas enteras. China no solo controlará el grifo de agua potable, estará secuestrando el abono natural que sostiene a una de las regiones más pobladas del mundo. Es una sentencia de muerte ecológica firmada con cemento armado. Y es precisamente por el terror a este escenario que la India no se ha quedado de brazos cruzados. Saben que están frente a una amenaza existencial y han decidido responder con la única moneda que importa en esta guerra fría: más megaproyectos. Nueva Delhi ha activado planes de emergencia para construir el proyecto Upper Siang. Es una represa gigantesca en su propio territorio, justo donde el río cruza la frontera desde China. Es una carrera armamentista de infraestructura pura y dura. El objetivo principal de la India no es generar electricidad barata, es la pura supervivencia nacional. Necesitan construir un embalse masivo que actúe como un escudo militarizado. Si Pekín decide cerrar las compuertas en el Tíbet para provocar una sequía artificial, la India podrá liberar el agua almacenada en su propio embalse para evitar que su población muera de sed. Y si China decide usar su presa como un arma, abriendo los aliviaderos de golpe, el gigantesco muro indio intentará absorber el impacto del tsunami para evitar que sus ciudades sean borradas del mapa.
Dos de las naciones más pobladas del mundo, ambas potencias nucleares, están invirtiendo cifras astronómicas para bloquear exactamente la misma corriente de agua. Es una partida de póker macabra donde las fichas son millones de toneladas de hormigón. El fracaso geológico de este proyecto ahogaría a millones bajo una ola de destrucción, pero su éxito técnico podría ser aún más aterrador. Le daría a un solo gobierno el interruptor maestro de la vida y la muerte en toda Asia. Si te parece que esta guerra por el agua es el punto más oscuro de la arrogancia humana, tienes que ver el vídeo que aparece ahora mismo en pantalla. Descubre el próximo megaproyecto absurdo que ya se está desmoronando y arrastrando miles a la basura. Haz clic ahora. Pero la guerra por el agua no es solo un problema entre dos gigantes nucleares. Hay una tercera víctima en esta ecuación que está condenada a la destrucción total y ni siquiera tiene los recursos para intentar defenderse. Estamos hablando de Bangladesh. Este país es literalmente un delta gigante situado a nivel del mar y depende de forma absoluta de los sedimentos y del agua que el río Brahmaputra arrastra desde el Himalaya. Si la India tiene la capacidad económica para construir sus propias presas de contención y protegerse del monopolio chino, Bangladesh está completamente indefenso en la parte baja del embudo. Cuando el colosal muro de hormigón de Pekín atrape el limo vital en el Tíbet, la costa de Bangladesh comenzará a hundirse. El mar penetrará tierra adentro de forma implacable, envenenando con sal los pozos de agua dulce y destruyendo las tierras de cultivo que mantienen vivas a millones de personas. Sin tener que disparar un solo misil, la ingeniería extrema está redibujando el mapa de la supervivencia en Asia y creando una bomba de relojería de refugiados climáticos. Y la forma en la que China planea ejecutar esta construcción parece sacada de una pesadilla distópica. A 5.000 metros de altitud, el cuerpo humano colapsa. El oxígeno es tan escaso y las temperaturas tan extremas que los obreros tradicionales no pueden mantener el ritmo frenético que exige una inversión de 167.000 millones de dólares. Por eso, Pekín no va a depender solo de la fuerza humana. Están preparando el despliegue de un ejército de máquinas controladas por inteligencia artificial. Hablamos de excavadoras no tripuladas, camiones autónomos que navegan por acantilados mortales mediante señales de satélite milimétricas y rodillos compactadores que trabajan las 24 horas del día en la oscuridad absoluta. Están, literalmente, planeando imprimir en 3 dimensiones el núcleo de la presa, utilizando algoritmos para decidir el vertido exacto de cada tonelada de hormigón. Es la mayor obra robótica jamás intentada por el ser humano en el entorno más letal posible. El gobierno chino ya nos demostró su nivel de ambición extrema y su desesperación por los recursos cuando decidió gastar más de 62.000 millones de dólares en desviar ríos a través de zanjas gigantes, cruzando miles de kilómetros de tierra seca para evitar que sus ciudades murieran de sed. Pero intervenir el techo del mundo es cruzar la última línea roja. Este no es un simple proyecto de infraestructura para encender bombillas, es una declaración de dominio global. Una barrera indestructible que demuestra al resto del planeta que quien controla las fuentes de agua en el siglo XXI tiene el poder absoluto sobre la vida y la muerte de naciones enteras. La cuenta atrás para el vertido de hormigón masivo ya ha comenzado, y con ella el inicio de la crisis geopolítica más peligrosa de nuestra era. Si quieres ver cómo la arrogancia humana y el despilfarro de cifras obscenas de dinero están llevando a otros países al límite, haz clic en el vídeo que tienes ahora mismo en pantalla. Descubre la próxima megaestructura que ya está al borde del colapso total. Haz clic ahora.